¿Qué opinas de esta temporada? ¿Te crees a Aston Martin? Yo sí me lo creo. A ver, yo creo que no hay que volverse loco. O sea, Claro, que Aston Martin va a ganar el Mundial es una quimera, yo diría imposible, imposible. imposible. Totalmente. Al final el Mundial se lo va a disputar Red Bull contra Mercedes y contra Ferrari. Ojalá sea una batalla a tres preciosa y tengamos emoción hasta el final. Porque si no vamos a ver otro paso de Max Verstappen como el año pasado. Pero en cuanto a Aston Martin, por todas las inversiones que hay, por los ingenieros que han trabajado este año en el coche, con Dan Fallows, que es pupilo directo de Adrian Newey, que viene de Red Bull, con Eric Blanding, que viene de Mercedes, toda la inversión que te he dicho, que viene además de Aramco, de Arabia Saudí, a Pastrol poniendo todo para que Aston Martin se convierta al final en un equipo ganador. Ese es el objetivo a largo plazo. Para este año, para mí, el objetivo, lo que tienen que hacer es ponerse a la altura de Alpine y de McLaren. Si consiguen pegarse por la cuarta y quinta plaza con esos equipos, para mí la temporada de Aston Martin cumple los objetivos. ¿Y tú ves la posibilidad de que de aquí 1 o 2 años Aston Martin esté peleando arriba con esas inversiones que comentabas? Sí, es posible, es posible. También hay que tener en cuenta que en 2026 cambia el panorama totalmente con los Claro. nuevos motores, con la entrada de muchos fabricantes nuevos y, a ver, es muy difícil, ¿no? Coger aquí la bola de cristal y decirte en 2 años Aston Martin va a ser campeón del mundo. No lo sé, porque al fin y al cabo todas las fábricas también trabajan, también invierten mucho dinero también, pues todos quieren ganar, Mm. todos mejoran año a año, décima y décima. Entonces, es complicado decirte. Lo que sí está claro es que ellos van muy en serio con el proyecto. Es un proyecto sólido, yo diría de los más sólidos que hay. Ujú. Así que yo creo que Alonso está en buen sitio. Luego ya dependerá del propio Fernando cuánto tiempo más va a aguantar en la Fórmula 1, porque en julio cumple 42 tacos. Claro, hablabas de 2026 y es que lo veo muy lejos, para el nano por lo menos. Sí, está complicado, pero bueno, hemos tenido también a Valentino Rossi en las Sí. motos con 40 años, ¿por qué no? A Carlos Sainz corriendo el Dakar con 60, pues oye, ¿y no te Sí, dice sí. que Fernando va a estar ahí con, ¿cuánto sería ya? 44 años, Uf, 43. qué barbaridad. Si el cuerpo la aguanta, la motivación, él desde luego si es que es una bestia competitiva. Si es que hemos visto carreras el año pasado. Yo el año pasado vi a nivel piloto a uno de los mejores Fernandos que he visto en mi vida. Y lo decía con 40 años. Entonces, claro, es que ¿Y de ya Ferrari? no me va a sorprender nada. ¿De Ferrari qué podemos Ferrari, esperar, Pablo? se me ha olvidado comentarte que damos también la presentación en directo en DAZN el próximo martes 14, el lunes 13 la de Aston Martin Vale, y el martes, Día de los Enamorados, la de Ferrari. exacto, en una Y semana. sí, en una semana. Pues Ferrari es precisamente una de las incógnitas. Yo creo que la clave está en que hayan conseguido mejorar la fiabilidad del motor. Es un motor que el año pasado, al principio, en la mitad de temporada, en la primera mitad dieron muchísima guerra porque era un motor muy potente, pero se rompía con mucha facilidad. Entonces tuvieron que capar un poco la potencia a final de temporada y por eso fueron un poquito para atrás, más luego también los cambios de normativa con el tema del porpoising y tal, eso les perjudicó un poco. Yo creo que si han trabajado bien el tema de que al elevar el coche no pierdan tanta aerodinámica y la fiabilidad del motor para poder volver a la potencia actual que desplegaban al principio del año 22, Ferrari va a estar ahí. Bueno, pues eso es lo que esperamos todos, por lo menos en lo que a Carlos respecta. Mercedes volverá con fuerza este año, como así sucedió en el último tramo de la temporada pasada. Sí, hombre, yo creo que sí. Mercedes terminó la temporada en línea ascendente y yo creo que debería empezar así. Además, con las nuevas, es lo que te digo, el reglamento técnico nos ha tocado mucho, pero sí se ha tocado el tema del porpoising. Entonces, todos los coches van a ser un poquito más altos, ya no va a haber esos rebotes Claro. tan espectaculares que veíamos en la temporada pasada, que machacaba las espaldas de los pilotos. Así que yo creo que sí, yo creo que Mercedes va a estar ahí. Y va a ser muy interesante ver en Mercedes quién va a dominar. Si otra vez Russell va a comerle la tostada a Hamilton o Hamilton va a decir, no, aquí estoy yo. Que por cierto, Hamilton está en Jerez también rodando en estos test. Va a ser bonita esa guerra civil ahí un año más y quizá peleando ya desde el inicio por ganar carreras, cosa que no sucedió la temporada pasada. Pablo, no sé si quieres apuntar algo más para ir cerrando. Aquí nos critican un poquito a Fernando Alonso en el chat. No sé si quieres apuntar algo más sobre la Eh, temporada que viene. pues nada, yo lo que digo es que nos ilusionemos. Joder, que ilusionarse no cuesta nada. Eso es. Que disfrutemos de las carreras porque al fin y al cabo lo importante es que la Fórmula 1 está mejor que nunca. Todas las carreras son emocionantes. Fernando Alonso nos va a volver a dar un show gran premio tras gran premio, estoy convencido.
No sé si ganará carreras, ojalá que sí, no sé si llegará al podio, ojalá que sí, pero lo importante es que disfrutemos con él en pistas. Es que simplemente tenerle ya subido en el coche en una carrera es un regalo. Y luego ya, pues por supuesto, apoyando al máximo a Carlos con Ferrari y a disfrutar. Y ojalá, lo que te he dicho al principio, yo quiero una pelea Mercedes, Red Bull y Ferrari. Y así, vamos, nos vamos a pasar un 2023 de locos viendo Fórmula 1. Eso es lo que queremos. El día 6, perdón, el día 6 fue ayer. El día 13, lunes que viene, 13, la presentación en día directo 13, lunes. de Aston Martin aquí en DAZN. El día 14, la presentación en directo de Ferrari. Pablo, un placer.